Bien, una vez que tenemos abierto el multisim, yo he pegado aquí la imagen de la primera parte de la práctica que vamos a hacer. Nos están indicando que conectemos un foco en paralelo con un medidor de resistencia. En paralelo es que las dos terminales del medidor van a las dos terminales del foco. Entonces voy a buscar el foco. Estoy entrando a cualquier parte de componentes porque aquí me voy a poner en indicadores. En indicadores hay un foco de 120 volts a 100 watts, que es una lámpara incandescente. Le doy OK, la coloco. Después cierro esta launch de herramientas, y aquí el primero de nuestras herramientas que tenemos es el multímetro. Entonces lo voy a poner aquí y voy a conectar en paralelo de un lado del foco a un lado del multímetro. Y la otra terminal del foco la conecto a la otra terminal del multímetro. En realidad no es necesario ver polaridad ni nada, porque hay que recordar que el foco es de alterna y obviamente también el multímetro pues estaría trabajando en alterna. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos medir y le vamos a decir que necesitamos medir su resistencia. Entonces, como decía ahorita, pues no es necesario medir, no es necesario conectar a positivo y negativo indistintamente. El foco no tiene polaridad porque es de corriente alterna. Entonces lo que vamos a hacer allí es, corremos nuestro programa y nos dice que tiene 144 ohms. Entonces un foco de 100 volts con 100 watts tiene 144 volts. Si nos recordamos la fórmula de resistencia, la fórmula de potencia es voltaje al cuadrado entre resistencia. Entonces, si nosotros tenemos voltaje al cuadrado entre resistencia y lo que queremos es obtener la resistencia, pues entonces vamos a tener que vamos a dividir el voltaje al cuadrado, 120 entre 100 por 120, nos da 14.400, eso dividido entre la potencia nos da 144 ohms. Entonces, esto es lo que mide nuestra primera parte, que es qué resistencia tiene un foco, y entonces así es como la medimos. Bien, aquí ya me he adelantado un poco, he puesto ahora multímetros para medir el voltaje. Voy a borrar esto para irlo haciendo paso a paso, pero ya tengo la fuente de voltaje que salió de irnos a nuestros elementos. Me fui aquí en las bibliotecas, puse fuentes y puse una fuente de corriente alterna, que es esta que tengo aquí. Ahora tengo un multímetro 1, tengo el segundo multímetro que también lo voy a poner para visualizar voltaje, pero de corriente alterna, igual que el que tengo aquí abajo. Y luego voy a seleccionar el multímetro 3 para seleccionar aquí que vea voltaje de corriente alterna, y lo voy a poner de este lado. Es decir, este va a checarme el voltaje que hay en la fuente, este va a checar el voltaje que hay en el primer foco y este es el que hay en el segundo foco. Una vez que tengo todos mis elementos, lo que voy a hacer yo es voy a irme a conectar los elementos. Entonces para eso voy a alambrar, aquí tenemos web, voy a alambrar desde este punto en paralelo con este punto del foco, y luego voy a generar otro alambre que me permita unir desde este punto de mi foco a donde puse los otros dos alambritos. Entonces aquí esto significa que ya estarían conectados en paralelo. Aquí estoy batallando un poquito para poner los alambres. La verdad es que hace mucho que no trabajo con multisim, pero no debe pasar nada. Ahí quedaron en paralelo. Yo puedo recorrer este alambrito y traérmelo aquí para que quede conectado en paralelo los dos. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos del positivo a un lado del foco y el mismo positivo al otro lado del otro foco. Ahora voy a alambrar el lado negativo de la fuente, que evidentemente hay que recordar que la fuente no va a tener negativo y no va a tener positivo, porque pues porque no hay
porque no hay positivo y negativo, porque es corriente alterna, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es poniendo en paralelo. ¿Por qué lo hice de esta forma? Para que se vea que van todos al mismo punto, es decir, a cada terminal le corresponde una terminal del elemento de enfrente. Ahora voy a conectar aquí en paralelo con la fuente de voltaje de alterna, voy a conectar un alambrito que me va a permitir venir a medir cuánto tengo de voltaje aquí. Aquí tenemos polaridad positiva y negativa. En realidad no importa si tenemos polaridad positiva y negativa, porque sabemos que el voltaje de corriente alterna pues no tiene polaridad positiva y negativa. Entonces aquí está igualmente conectado en paralelo, porque es importante decir que el voltaje se mide en paralelo. Entonces igual, así como conectamos las dos terminales a las dos terminales con el foco, igualmente con el multímetro. Este multímetro aquí vamos a ver el voltaje que nos entrega la fuente. Ahora voy a poner otra vez uniones ahora en mi segundo foco para conectar del multímetro 2 al foco 2. Y ahí tengo, no se puso la conexión, vuelvo a ponerla. Aquí tengo la conexión que va a ir del multímetro 2 hacia mi foco 2. Es que me está agarrando las características del foco. Entonces, acuérdate, en paralelo, incluso lo puedo poner de aquí a este punto y los conecto. Y como va a esta terminal, pues estoy conectándolo en paralelo. Igual voy a hacer lo mismo con el otro. Voy a poner un punto de conexión al foquito. Y lo que quiero que veas es que no importa dónde lo conectemos, porque al final de cuentas sigue yendo a esta terminal y el otro tiene esta terminal. Es decir, todo queda conectado terminal con terminal. Finalmente voy a poner las conexiones para el último de los multímetros, que me va a estar checando el voltaje del segundo foco. Y con eso yo ya puedo correr mi programa para que veamos qué voltaje nos está administrando la fuente, qué voltaje le llega al foco 1, qué voltaje le llega al foco 2. Como vemos, todos los multímetros está seleccionado el voltaje y la corriente alterna. Entonces vamos a correr aquí en Play nuestro programa y vamos a ver qué sucede. Entonces lo corremos y nos damos cuenta que tenemos 119.98, .987, etcétera, que está rondando los 120 volts. Y si te fijas, está encendiendo y está apagando. ¿Qué significa? Que en un ciclo le pasa, que pasa el ciclo positivo, que pasa el ciclo negativo. Pero si te fijas, es el mismo voltaje para los dos focos, puesto que en paralelo el voltaje siempre es el mismo. Tengamos 100 focos, tendremos 120 volts aproximados en todos los focos. Esto es a lo que le llamamos conexión en paralelo, ¿vale? Ahora, esto no nos implica que podamos medir la corriente, porque para medir la corriente necesitamos conectar en serie, lo cual ahorita te explico. Voy a quitar esto para que no se vea. Y aquí está lo que dice la práctica. Vas a conectar un voltmetro en frente de cada foco, vas a medir el voltaje, el voltmetro máximo va a estar en 200 volts, en este caso es digital, no necesitamos setearlo, pero si lo quisiéramos setear, aquí lo podemos setear. Y ahí está nuestro circuito en paralelo midiendo el voltaje, ¿sale?